mucho de vuestra experiencia. Quizá antes de comenzar brevemente añadir un poquito más del trabajo que hacemos desde la Escuela de Cultura de Paz para explicar el lugar desde donde hablo. La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un centro que se creó en 1999 como una extensión de lo que era entonces la Cátedra UNESCO de Paz y Derechos Humanos, dirigida por Vicenç Fisas, con la idea de promover la cultura de paz y la transformación de conflictos por vías no violentas, tanto dentro del campus, ¿no?, con la idea de formar a futuras generaciones de estudiantes, y también pues, con la idea de contribuir, ¿no?, socialmente a expandir a la cultura de paz y la transformación de conflictos. Nuestros ámbitos de trabajo son la investigación aplicada en temas de conflictos armados, procesos de paz, la dimensión de género de los conflictos y la construcción de paz, la educación para la paz. Y en este sentido, y quizá pues como complemento a lo que hoy os pueda compartir, pues también animaros a que si tenéis interés en profundizar en alguna de las cuestiones de las que hoy hablaremos, pues también en nuestra web, en escolapau.uab.cat, pues hay diversos, ¿no?, recursos de análisis o guías pedagógicas que espero que puedan ser de utilidad para las distintas entidades que formáis parte de la coordinadora, o otras personas que a nivel de ciudadanía puedan estar hoy aquí con nosotras. Y entonces el lugar desde el que hablo hoy o trata de ser, ¿no?, el lugar de la universidad, la universidad comprometida con la transformación, ¿no?, pese a todas las limitaciones que ello pueda tener en el contexto actual de estar en la investigación o en la investigación universitaria. La intervención de hoy, como decía Moisés, así un poco por poner el foco un poquito más amplio, trataré de compartir una mirada a la conflictividad armada actual, incluyendo desde una perspectiva de género, y tratar de introducir ideas o reflexiones para avanzar hacia una prensa responsable, ¿no? Es decir, compartir nuestro análisis y mirada sobre la conflictividad armada y extraer algunos apuntes, ideas, preguntas y propuestas, ¿no? Entonces, por una parte, pues afrontamos actualmente una situación de conflictividad armada grave y cada vez más compleja, ¿no?, con más de una treintena de conflictos armados, 34 conflictos armados en 2019, según las cifras del informe que mencionaba Moisés, el informe Alerta. Son cifras que en sí, ¿no?, a nivel cuantitativo, son cifras de conflictos armados similar a años anteriores, con ligeras variaciones. Sin embargo, como veremos en términos de impactos, y supongo que también después en la intervención de Laura saldrá, en términos de impactos asistimos, ¿no?, a un incremento de impactos en los derechos humanos de la población civil, por ejemplo, ¿no?, en términos de un gran incremento de desplazamiento forzado a nivel global, ¿no? Hablaré un poquito más de eso un poco más adelante. Entonces, como digo, pues un panorama de conflictos que a nivel de números se mantiene relativamente estable, pero que bueno, acumula conflictos prolongados en el tiempo, ¿no? Más allá de algunas crisis quizá más mediáticas, como puede ser Siria, que por otra parte pues, ha entrado ya en su 10º año de guerra, un panorama de conflictos, de conflictos que acumulan décadas de violencia y vulneraciones de derechos humanos, ¿no?, con varias decenas, ¿no?, de años de países en conflicto, como pueda ser Somalia, República Democrática del Congo, Myanmar, Turquía, etcétera, ¿no? Entonces, un primer reto que quizá ya es clásico, ¿no?, para reflexionar sobre la prensa responsable es la importancia de avanzar hacia una prensa que tenga un foco más amplio, ¿no?, más allá de un número reducido de crisis mediáticas, ¿no?, cómo superar la dicotomía entre crisis mediáticas y conflictos olvidados, ¿no?, necesidad de ir más allá de esos, bueno, pues eso, de esa división, ¿no?, entre conflictos mediáticos y conflictos olvidados, vidas que importan, vidas que no importan, ¿no? Y profundizaré después
al hablar de ideas o propuestas concretas. Otro elemento que nos preocupa desde una mirada del análisis de conflictos es relativo a las causas y cobertura informativa sobre los conflictos. La conflictividad armada, ¿no?, está caracterizada por una naturaleza multicausal, de causas que se solapan y a la vez pues, de algunos elementos más predominantes, como pues, puedan ser las disputas en torno al poder político, que es un elemento predominante en más de un 70% de los conflictos. También disputas en torno al encaje identitario, a las demandas de autogobierno, en casos como pues, Camerún, las áreas de Kordofán Sur y Nilo Azul, en Sudán, Turquía, en Mali, en muchos otros. También pues, causas que tienen que ver con el control, disputas en torno al control de los recursos y de los territorios, como otro elemento que es causa de fondo de numerosos conflictos, en más de un 30%, como puedan ser pues, el conflicto de Darfur, Irak, Libia, a la región de Sahel Occidental, entre muchos otros. Y a la vez es un elemento que, además de ser causa de fondo en un número relevante de conflictos, es un elemento que perpetúa la violencia, ¿no?, en el marco de lo que son las economías de las guerras, ¿no? Y ahí, introduciendo ya también a cuestiones que tienen que ver con el género, pues observamos, ¿no?, vemos con preocupación cómo en la economía de las guerras y en lo que tiene que ver con disputas en torno a recursos y territorios, cómo a menudo los cuerpos de las mujeres son un campo de batalla, ¿no?, cómo los actores armados perpetran violencia sexual como una manera de forzar la huida masiva de población, de ejercer el control sobre zonas que puedan ser estratégicas, incluyendo zonas ricas en recursos. Y en ese sentido, ¿no?, la importancia de incorporar la mirada de género en el análisis de las causas que tienen que ver, en general, sobre todas las causas, pero de manera específica también en la que tiene que ver con control de los recursos, ¿no? Y este es un elemento de especial preocupación teniendo en cuenta el contexto actual y que cada vez será más preocupante de cambio climático, de agotamiento de fuentes de energía, de recursos y materiales en el planeta, ¿no? En relación a las causas, también conviene prestar atención a la dimensión de género en cómo en los procesos de causas inmediatas, es decir, en los procesos de militarización, por los cuales disputas políticas, económicas o sociales se convierten en disputas políticas, económicas o sociales de expresión armada, cómo ahí también a menudo los actores de poder cómo hacen uso o instrumentalizan las normas sociales de género en cada contexto, ¿no? O cómo, por ejemplo, se introduce en el argumentario para justificar conflictos o invasiones, operaciones militares, cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Como vimos pues, ya en su momento en Afganistán, ¿no?, en 2001, cómo pues, la situación de las mujeres afganesas era utilizada como argumento para justificar la guerra, ¿no? Y en este sentido, al reflexionar sobre las causas y la prensa responsable, vemos desde el ámbito del análisis de conflictos y la construcción de paz el reto y la necesidad de pensar conjuntamente maneras de fortalecer una prensa responsable que profundice no solo en las dinámicas, las grandes batallas, las dinámicas bélicas, ¿no?, las grandes batallas o las consecuencias de las guerras, que obviamente dinámicas y consecuencias son sumamente relevantes, pero vemos la necesidad también de avanzar hacia una prensa responsable que profundice en las causas de los conflictos armados, ¿no? Y que profundice también incorporando una mirada de género, ¿no? Que ponga de manifiesto cómo operan esos elementos de género para poder avanzar, ¿no?, para poder fortalecernos como ciudadanía informada en cuanto a las causas y poder, por tanto, actuar también en consecuencia, ¿no?, exigiendo responsabilidades.
Por otra parte, y juntamente, ¿no?, al panorama internacional de conflictos armados, vemos como también hay un cúmulo hay múltiples iniciativas de construcción de paz y también procesos formales de negociaciones de paz en el mundo, ¿no? Nosotros, en otro informe parejo al informe Alerta, el Anuario de Negociaciones de Paz, en la edición de 2020, referente a 2019, analizábamos 22 procesos de paz relativos que hacían referencia a los conflictos armados de 2019. Procesos de paz con diversos formatos, diversos temas de agenda, mecanismos, avances y dificultades, y también un panorama de construcción de paz en el que, pues de nuevo, en clave de perspectiva de género, las mujeres y, ¿no?, organizaciones de mujeres en distintos contextos de conflicto continúan afrontando numerosas dificultades para participar en los niveles formales de procesos de paz, con cifras, por ejemplo, bueno, dificultades para participar tanto en los procesos de paz como dificultades para que los procesos de paz y los acuerdos de paz incorporen mirada de género, ¿no?, en forma, por ejemplo, de disposiciones relativas a la igualdad de género. Y a la vez, ¿no?, a nivel de base social, continúan produciéndose numerosos esfuerzos y movilizaciones, ¿no?, por parte de organizaciones de mujeres en muchos países en conflicto, ¿no? Como pueda ser, pues, el trabajo incansable, ¿no?, de las mujeres de numerosas iniciativas de mujeres en Afganistán para tener cabida en las negociaciones intraafganesas de paz, o el empuje, pues, de las mujeres del Yemen, ¿no?, en sus llamamientos al alto el fuego, la participación de mujeres por primera vez en 2019 en las conversaciones de paz en la República Centroafricana, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Pero a nivel formal, pues, continúan haciendo frente a dificultades. Desde un punto de vista de prensa responsable, vemos también, ¿no?, la necesidad de avanzar hacia una prensa responsable que dedique espacio, análisis y voz a los procesos de paz, ¿no?, a las iniciativas de transformación de los conflictos. Igual que echábamos en falta, ¿no?, una mayor dedicación al análisis de las causas, también desde una mirada de construcción de paz pensamos que hay recorrido por hacer en lo que tiene que ver con la cobertura informativa de las iniciativas de paz en sus distintos niveles, ¿no?, tanto en el nivel de lo que serían, pues, procesos formales, diplomáticos, como en cuanto a una mayor cobertura de lo que son las iniciativas de la sociedad civil, incluyendo de las mujeres en contextos de conflicto, ¿no? Hay, en este sentido, y por poner un símil, desde el Centro Transcend, que trabajan, entre otros elementos, en periodismo de paz, establecían una comparativa con el periodismo que cubre temas de salud, ¿no?, y cómo los periodistas que escriben sobre salud escriben no solo sobre enfermedades, epidemias, causas, impactos sobre la población, sino también sobre los esfuerzos que se dedican, ¿no?, a buscar vacunas, curas y también, ¿no?, analizando hasta qué punto hay presupuestos suficientes dedicados, ¿no?, a buscar esfuerzos, o sea, hay presupuesto suficiente para los esfuerzos destinados al abordaje de búsqueda de, pues, como digo, de vacunas o curas. Si eso nos lo llevamos, ¿no?, al periodismo de conflictos, podríamos decir que hay mucho por hacer, ¿no?, en cuanto al espacio y cobertura que se podría destinar pues a los esfuerzos que hay locales, internacionales, multilaterales, ¿no?, en la transformación de conflictos. Y en ese sentido, la necesidad de avanzar a una prensa responsable, también que sea no solo reactiva, sino preventiva, ¿no?, que tenga en cuenta, pues, los ciclos de los conflictos, que aunque no son lineales, pero sí que ¿no?, en la fase de conflictos latentes o en los primeros estadios, ¿no?, en que comienzan a surgir primeras señales, ¿no?, de violencia,
se podría también, ¿no?, prestar como una mayor atención a esas primeras fases. Desde el punto de vista, pues, de más elementos que caracterizan la conflictividad armada, vemos, ¿no?, cómo la conflictividad armada actual está muy caracterizada, como decíamos, por conflictos prolongados, complejos y también con un elevado grado de fragmentación, de proliferación de actores armados, ¿no?, como pues, pueden ser los casos de Siria, Libia, Yemen, Myanmar, Irak, ¿no?, con unos mapas de actores sumamente complejos. En el marco de esa fragmentación, también, por ejemplo, Naciones Unidas alerta de cómo se ha ido incrementando a los actores armados con agendas o posiciones contrarias a la igualdad de género, ¿no? Entonces, en ese marco de fragmentación, la prensa responsable, ¿no?, juega un papel necesario a la hora de ejercer un papel de intérprete, ¿no?, de un actor que nos acompaña a entender una realidad de violencia que es crecientemente compleja, ¿no? Porque en esa complejidad, pues también otro elemento significativo, pues es los elevados niveles de internacionalización de los conflictos, ¿no?, donde no son solo conflictos internos, sino que tienen una dimensión internacionalizada en más de un 80% de los conflictos actuales, ¿no? Otros elementos que caracterizan, pues, la situación de conflictividad armada en el nivel de dinámicas y consecuencias son, por ejemplo, la tendencia al alza, que se mantiene al alza, ¿no?, en el gasto militar y en el comercio de armas, la proliferación de armas pequeñas y ligeras, pero también de creciente inversión en tecnologías militares, ¿no?, y el impacto que ello tiene, ¿no?, en las dinámicas de violencia, con tendencias también de unas guerras que son cada vez más guerras urbanas, con uso de violencia en zonas densamente pobladas, en escenarios crecientemente urbanos, ¿no?, como puedan ser Siria o Ucrania, ¿no?, un conflicto ahora que tuvo su fase mediática y que ahora está un poco más relegado de la actualidad, y donde los actores armados en estos últimos años, ¿no?, en el caso de Ucrania, por ejemplo, han continuado desplegando fuerzas militares y armamento en zonas residenciales, ¿no? En ese sentido, también, como hablábamos al principio, vemos con preocupación cómo también las consecuencias, ¿no?, de los conflictos, pese a ese número estable que decíamos de conflictos armados, en términos de consecuencias, por ejemplo, en desplazamiento forzado de población, pues asistimos, ¿no?, a unos niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial de población desplazada forzada a causa de la violencia, los conflictos, la persecución, ¿no?, tanto dentro de sus países, en términos de desplazamiento interno de población, más de 45 millones de personas desplazadas, como también en términos de refugiados, ¿no?, de personas que se ven obligadas a desplazarse fuera de sus países. Y en ese sentido, pues los principales países de origen de personas refugiadas son países en conflicto armado, como son Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, aunque obviamente no hay que perder de vista el foco de que también se desplazan, ¿no?, personas de contextos que no son de conflicto armado, pero en los cuales se dan dinámicas de persecución, ¿no?, como pueda ser también Venezuela, como otro país de preocupación en términos de personas que se ven obligadas a desplazarse fuera de Venezuela. Por tanto, de nuevo, pues un reto para la prensa responsable, también el poner un mayor foco en aquellos elementos que perpetúan las guerras, como en este caso, ¿no?, el comercio de armas, el gasto militar, los presupuestos militares, y ahí un poco la necesidad de profundizar en una mayor rendición de cuentas, ¿no?, de los actores, de actores con responsabilidad gubernamental, como puedan ser el Estado español u otros gobiernos europeos, ¿no?, que continúan autorizando exportaciones de armas a países en conflicto o a países con graves vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es también otro de los elementos donde desde una perspectiva de prensa responsable, ¿no?, pues se podría profundizar.
y a la hora, ¿no?, también de cómo se cubren pues, situaciones como la problemática de las dinámicas de persecución y violencia que obligan a tantas y tantas personas en el mundo a desplazarse, la necesidad, ¿no?, de una prensa responsable que, como decía antes, al hablar de la necesidad de profundizar en las causas de los conflictos, que en la cobertura informativa sobre la situación de refugio se ponga énfasis en cuáles son las causas, ¿no?, del desplazamiento, pues esas dinámicas de persecución, violencia y de conflictos armados. Por otra parte, y desde un punto de vista de la perspectiva de género, pues de nuevo, ¿no?, subrayar la importancia que tiene el entender cómo los conflictos armados tienen impactos específicos de género, ¿no? De género y entrecruzados con otras dimensiones, ¿no? Los conflictos armados transcurren en contextos que no son ajenos a las dinámicas de desigualdad, ¿no? La prensa responsable no debe perder de vista, ¿no?, que cómo en los contextos de conflicto armado se dan ya previamente a los conflictos armados dinámicas de desigualdad y violencia de género que en el caso, ¿no?, de las guerras pueden verse agravadas por las condiciones y dinámicas que se generan en el marco de las guerras, ¿no? En los contextos de conflicto armado, las dinámicas bélicas, de proliferación de actores armados, por tanto, también en ocasiones de fragilidad, ¿no?, de fragilidad de las instituciones, de vacíos de poder, se pueden agravar, ¿no?, esas dinámicas de violencia de género preexistentes, ¿no?, que se pueden agravar. A su vez, desde el punto de vista de género, es importante, ¿no?, analizar los diversos impactos específicos que se pueden dar, ¿no?, en el marco de las guerras. En el caso del desplazamiento que comentábamos antes, tiene impactos específicos sobre las mujeres y otros grupos de población, como por ejemplo pues un mayor riesgo de violencia sexual y de género a lo largo del desplazamiento, más dificultades en ocasiones para huir por la propia discriminación previa que padecen mujeres en diversos contextos, ¿no?, de acceso, por ejemplo, a medios económicos para poder huir, ¿no?, de determinados países, las restricciones a la libertad de movimientos. El desplazamiento puede generar también feminización de la pobreza, ¿no?, o limitaciones de acceso a la educación, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Naciones Unidas señalaba cómo las niñas refugiadas en edad de educación secundaria tienen la mitad de probabilidades de matricularse en la educación secundaria que los niños, ¿no?, por los contextos de desigualdad ya preexistentes y que se agravan, ¿no?, en contexto de desplazamiento. Otros impactos de género de los conflictos es la persistencia de la violencia sexual y de género, ¿no?, no solo en el contexto de desplazamiento, sino en el marco de los conflictos armados. La violencia sexual y de género es una problemática que se da en el marco de los conflictos como arma de guerra, ¿no? Los actores armados la utilizan como arma de guerra para fortalecer su control sobre determinados territorios, para forzar el desplazamiento masivo de población, para aterrorizar, ¿no?, a la población civil o a actores contrarios. Y en el marco de la impunidad que se da en las guerras, pues añaden numerosos obstáculos, ¿no?, para poder hacer frente a esa problemática. Y es una problemática que perpetran, ¿no?, actores armados, tanto estatales como no estatales. En 2019, por ejemplo, se documentó en casos como Irak, Mali, Myanmar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, es decir, en numerosos conflictos, ¿no? Y es una problemática que afecta no solo a las mujeres, sino que también es perpetrada contra hombres y niños, como por ejemplo en espacios de centros de detención o prisiones, ¿no? Y se añade pues, a otros impactos de género, como hemos ido comentando, ¿no?, de feminización de la pobreza,
de restricciones de acceso a la salud sexual o reproductiva, o dinámicas actuales, ¿no?, de un incremento de la violencia política contra mujeres activistas o mujeres defensoras de derechos humanos. Y por otra parte es importante entender cómo las dinámicas de género en el marco de los conflictos afectan también a los hombres, ¿no? Al hablar de género no hablamos solo de mujeres, sino de cómo las dinámicas de violencia entrecruzadas con las dinámicas y normas sociales de género construidas generan impactos en toda la población, ¿no? En el caso de los hombres, en el marco de las guerras, uno de los impactos a los que hacen frente es la movilización militar, ¿no? El reclutamiento obligatorio, ¿no? Por ejemplo, pues en Crimea, en Eritrea, en diversos contextos en situaciones de conflicto o crisis sociopolítica, ¿no? Y a la hora, ¿no?, a la vez, junto a todos estos impactos en términos de vulneraciones, vemos cómo la población civil, ¿no?, en tantas situaciones de conflicto, no solo son víctimas, ¿no?, sino que son supervivientes, resilientes, es población organizada, ¿no?, en distintos ámbitos, en el ámbito de la asistencia humanitaria, mujeres organizadas tratando, por ejemplo, de promover ceses de hostilidades o altos al fuego a nivel comunitario, organizando redes de alerta temprana, entre muchas otras iniciativas, ¿no?, a través de las cuales se tratan de hacer frente a la violencia. Por tanto, desde un punto de vista de prensa responsable, uno de los retos que vemos también es una mayor cobertura de la conflictividad armada desde una perspectiva de género, ¿no? Tratar de avanzar desde una cobertura que tradicionalmente pues quizá ha sido un poco más tomando como referente el masculino, ¿no?, la población masculina, para tratar, o que en ocasiones cuando ha abordado la situación de las mujeres ha tendido a ser excesivamente revictimizadora, ¿no?, para avanzar hacia una cobertura pues, que entienda la diversidad de impactos, ¿no?, en términos de vulneraciones de derechos humanos que se producen sobre los distintos grupos de población, ¿no? Y en ese sentido, y para ir concluyendo, de todos estos elementos, ¿no?, o retos que he ido comentando, algunas ideas o pinceladas a tres niveles, ¿no? Por una parte, como ciudadanía, en segundo lugar, como entidades de la sociedad civil, ¿no?, que trabajamos en torno a la transformación o la justicia social, y también un tercer nivel dirigido con propuestas directamente al periodismo o a la prensa, ¿no? Entonces, a nivel de ciudadanía, quizá tenemos como el reto o la oportunidad de no esperar de brazos cruzados, ¿no?, a una prensa totalmente responsable que quizá pues, nunca pueda darse, ¿no? O sí que pueda avanzar, pero no en un sentido como más completo, ¿no? Entonces ya a día de hoy como ciudadanía, ¿no?, podemos escoger estar informada, ser una ciudadanía informada y crítica, ¿no?, a través de, pues por una parte, ¿no?, de siempre de los medios de comunicación, también cada vez más yo creo que como escogiendo también estar informadas a través de las propias entidades, ¿no?, que son fuente de información sobre la situación de conflictividad armada, de derechos humanos, de la situación de refugio y de migración, y también, ¿no?, en un contexto en el que las nuevas tecnologías y las redes sociales nos facilitan acceder como ciudadanía, ¿no?, a fuentes de información directas, ¿no?, de los locales, de los propios países en conflicto, ¿no? Entonces tenemos esa oportunidad de comprometernos como ciudadanía en la medida de lo posible, también dando apoyo, ¿no?, en un panorama en que también pues, se han diversificado, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales y digitales. Tenemos esa oportunidad también de comprometernos, ¿no?, con aquellos medios de comunicación pues, que cada uno o cada una de nosotros consideremos más, no sé, más rigurosos, o que cubran, ¿no?, de una manera más holística la situación actual, ¿no? Y a la vez, ¿no?, también a nivel de ciudadanía, el reto de
tenemos el reto de tomar conciencia y profundizar en nuestra mirada de género a la hora de informarnos, ¿no? De hacernos preguntas sobre qué estamos leyendo, o sea, qué se nos está contando, qué no, a nivel de contexto, a nivel de dinámicas, de consecuencias, qué voces, ¿no? A quién se está dando voz, a quién no, y tratar, ¿no?, de con esta mirada de género y esas preguntas de género que nos podemos hacer, pues tratar de ir también activamente, ¿no?, a buscar las respuestas. En el segundo nivel, en el nivel de sociedad civil organizada, tenemos, ¿no?, la oportunidad, el reto de seguir profundizando o potenciando la comunicación como herramienta de educación para el desarrollo y la justicia global, ¿no? De potenciar formatos comunicativos, ¿no?, en el que somos parte informadora, ¿no? A través, pues, de, ¿no?, cada vez más formatos audiovisuales, redes sociales, y tratar de, ¿no?, de establecer sinergias también entre las diversas entidades, universidades, ONGs, entidades que trabajan en la comunicación para la transformación, ¿no?, de tratar de fortalecer sinergias y mensajes y temas para tratar, ¿no?, de incidir en esa agenda pública de temas, y también, ¿no?, en el nivel de sociedad civil, quizá más a largo plazo, como una estrategia para tratar de avanzar hacia una prensa responsable, un tema ya clásico pero que nunca pierde vigencia, que es la dimensión de la educación, ¿no? El reto continuo, ¿no?, de promover la educación para la paz de manera transversal y también específica a través de la incidencia en el ámbito político-educativo, de la incidencia curricular, acompañando a actores educativos, ¿no?, como una manera, ¿no?, de contribuir a una audiencia ya infantil, en edad universitaria, etcétera, y una futura, ¿no?, generaciones adultas también comprometidas, ¿no?, con la prensa responsable. Y a nivel de periodismo, ahí se me hacía más difícil, en tanto que, ¿no?, que desde fuera es difícil recomendar, ¿no?, a los profesionales de la comunicación. Entiendo que es la propia prensa la que tiene, ¿no?, como que reflexionar sobre cuáles son sus retos y cuáles son las posibilidades de avanzar hacia una prensa responsable, teniendo en cuenta, ¿no?, pues desde una mirada también realista de todas las limitaciones en múltiples dimensiones, ¿no?, que dificultan el avanzar hacia la prensa responsable, pero sí que quizá, pues, subrayaría, pues, ideas que he ido planteando en términos de la oportunidad de profundizar más en las causas de los conflictos, y en la cobertura también sobre esfuerzos de transformación de conflictos, ¿no? Darnos la oportunidad, los medios de comunicación, a la audiencia de interesarnos, no necesariamente son temas que aburran a la población, ¿no? Esa mirada de construcción de paz. También la oportunidad que tiene la prensa de profundizar en esa rendición de cuentas de los actores gubernamentales en temas como, bien concretos, como el comercio de armas, ¿no? En base, ¿no?, a marcos legales existentes, aprovechar esos marcos legales, ¿no?, para hacer un trabajo periodístico de rendición en que los actores gubernamentales tengan que hacer una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía. Y también quizá, ¿no?, aprovechar, pues, estas dinámicas bien interesantes de los últimos años de proyectos colaborativos transnacionales entre medios de periodismo de investigación de distintos países, ¿no?, que han sido tan interesantes en ámbitos como la corrupción o los paraísos fiscales, ¿no? Y que pienso que, pues, estas estrategias de medios comprometidos, ¿no?, con una prensa responsable, esta manera ¿no?, de estrechar las sinergias colaborativas también pueden ser otra vía para avanzar en la prensa responsable. Y también, pues, obviamente, el reto social, ¿no?, para poder avanzar hacia una prensa responsable necesitamos un modelo económico-social en el que no se precarice el trabajo periodístico, ¿no?, porque las vidas de los y las periodistas importan y han de poder, ¿no?, desarrollar su trabajo periodístico en condiciones dignas, ¿no? Entonces, desde ahí también esa necesidad de, bueno, pues de
de vidas dignas para los periodistas como manera de poder avanzar, ¿no? en su trabajo hacia una prensa responsable. Y dejaría aquí ya mi intervención